en Cuba, en Miami, vamos a comentarla de manera general, no el caso específico, pero de una familia cubana, creo que era padre, madre y 2 hijos, que fueron deportados a Cuba, según ellos denuncian ya desde Cuba. Dicen que no les dieron la oportunidad de defenderse, de defender o de parar de alguna manera esa deportación, que no pudieron consultar con sus abogados. Ahora, que esto, primero, puede pasar, se viola alguna regulación, alguna ley si se hace esto, hasta dónde las personas tienen derecho, personas que están con orden de deportación o con peligro de deportación, tienen derecho a llamar a su abogado o de alguna manera defenderse y no ser deportados. A ver, por lo general, si la persona entra de manera ilegal a los Estados Unidos, los van a tener CBP. Y nosotros tenemos muy poco acceso a los clientes cuando están detenidos por CBP. El primer punto es que a veces es difícil localizarlos, porque cuando están detenidos por CBP no aparecen en la base de datos de ICE y por eso no sabemos en qué centro de detención están. So, ese es el primer paso que nos dificulta cuando las personas están en ese punto. El segundo paso que nos dificulta es qué tiempo estuvieron detenidos. Si entraron y les están haciendo las entrevistas de miedo creíble las primeras 48 horas después de haber entrado de manera ilegal, que así es como debe estar funcionando ahora mismo en la frontera, la realidad es que también nos dificulta mucho más, porque es muy difícil coordinar en menos de 48 horas la representación en esa entrevista de miedo creíble. En algunos casos las personas entran de manera ilegal, son transferidos a un centro de detención y los ponen a esperar en el centro de detención la entrevista de miedo creíble y ahí a nosotros nos da más tiempo a actuar, registrarnos como los abogados, ir a prepararlo, aparecer en la entrevista de miedo creíble. Pero cuando están en ese tránsito de entrada en la frontera que los detienen y en la mayoría de los casos les están haciendo la entrevista inmediatamente, a nosotros se nos dificulta mucho. También recuerda que Biden implementó una ley muy similar a la que tenía Trump, que es como un asylum ban. ¿Okay? En este asylum ban, él dice, las personas que entran de manera ilegal, lo primero que tienen que demostrar es el miedo que tienen de regresarse por el último país que cruzaron. Es decir, tienen que pasar una entrevista de miedo creíble de México. Y ya una vez que pasen esa entrevista, entonces le hacen una entrevista de miedo creíble de su país. Pero si no pasan esa entrevista de miedo creíble de México, la asunción es que ellos pueden ser regresados a México, al menos que puedan demostrar en la entrevista que en su país van a ser torturados. Es decir, pasa de convertirse una entrevista de miedo creíble a un estándar mucho más alto de miedo que tendrían en su propio país. Y es ahí donde muchas personas no pasan la entrevista, porque vienen preparados para demostrar un miedo creíble en su país, pero no un miedo creíble por México. Yeah. Y entonces ahí es donde puede causar la orden de deportación. Y desafortunadamente, una vez que ya tienen la orden de deportación, lo que nosotros podemos hacer es, número 1, pedir una reconsideración de la decisión en frente de un juez. Número 2, tratar de pedir un paro a la deportación. Número 3, pedirle una reconsideración de la decisión a la oficina de asilo, lo cual también es complicado. Pero si ninguno de esos 3 pasos funciona, entonces la persona prácticamente está deportada. Y es un proceso que se tiene que hacer muy, muy rápido. ¿Tiene solución si no pasa esa entrevista? Sí, mientras están en esa preparación a la deportación, que a veces no se hace inmediatamente, a veces se demora como 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero ya nosotros como abogados, después que no pasa esa primera entrevista, para interceder es mucho más difícil. Pero sí tiene solución y sí hacemos esos casos, lo que es complicado. Ya. Después que una persona es deportada a Cuba, después que la deportación lo envían, llega a Cuba, digamos que si una persona puede demostrar que se cometió alguna violación, entre comillas, de la ley, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad de defenderlo ya después de estar deportado o es extremadamente difícil de...? No, ya no puede defenderlo. Lo que pudiera hacer esa persona, y que no lo recomiendo, es regresarse, aplicar a través de CBP One, y entonces cuando entre en CBP One le va a decir si tiene una orden de deportación anterior y ahí va a salir su orden de deportación anterior
y le van a hacer una entrevista de miedo razonable, es decir, una entrevista mucho más alta de por qué tienen miedo de regresarse a Cuba y ahí los dejarían pasar. Es complicado si ya tienes ese historial de deportación, regresarte y querer entrar. Y si lo haces ilegal, es mucho más difícil también. Es mucho peor. Y las personas que tienen que presentarse a ICE de manera regular, que muchas de las personas que están deportando últimamente, sobre todo que los deportan en avión, desde recientemente salió un vuelo con 61 cubanos. Esos, una vez que los detienen, ¿pueden hacer algo o es mejor ir preparado antes con algún argumento para no ser deportado? Obviamente lo mejor es ir preparados antes para que no vayan a ser deportados. Hay que ir preparados, hay que ir con un stay of deportation, es decir, un paro a la deportación, tratar de presentar una moción de reapertura si aplican para una moción de reapertura, tratar de iniciar un proceso de perdón si aplican para un proceso de perdón. Si no califican para nada, tratar de ver si se le puede pedir una entrevista de miedo razonable. Hay muchas personas que estaban ya deportados, que volvieron a entrar ilegal y no han pedido la entrevista de miedo razonable. No te pueden deportar de los Estados Unidos si tienes una entrevista de miedo razonable pendiente. Entonces, lo mejor es, llama a un abogado, no vayas a la cita de ICE solo, ve preparado con representación, ve preparado con un remedio, ve preparado con un plan para evitar esa detención. Nosotros hemos tenido muchísima suerte en los casos que hemos hecho, que realmente son personas que tienen orden de deportación y hemos ido con ellos y no los han detenido, no los han puesto en un proceso de nuevo deportación. Entonces, sabemos que estamos haciendo algo bien cuando se refiere a eso, pero desafortunadamente hay personas que no van preparados y dicen, yo he ido ya tres años y no me ha pasado nada, voy a ir de nuevo, y ahí es donde está el problema. Ya. Bueno, es importante, yo siempre lo digo, no es lo mismo hace 5, 8, 10 años que ahora. No, Mientras más representación pueda usted tener, siempre ir preparado a las entrevistas, cualquier cosa que tenga que hacer con las autoridades. Si usted está además en trámites migratorios, lo mejor es ir con un abogado, porque siempre, a lo mejor, o sea, si las autoridades te tienen que deportar, te van a deportar, pero siempre que uno va representado, pues las autoridades se cuidan de hacer todo, de no cometer ningún exceso, ninguna violación, y es bueno saber las leyes. Uno no se sabe todas las leyes, para eso están los abogados.